Bien, hablemos entonces de cuáles son las características del modelo de causalidad como necesidad y lo vamos a comparar con el modelo de causalidad con regularidad. Lo primero que se debe tener en cuenta es que el modelo de causalidad como necesidad se basa en el realismo crítico. Define a la causalidad como algo necesario y de relacionamiento asimétrico, es decir, que en este caso lo que va a importar es solamente la relación positiva entre el explanandum y la explanada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por una parte, que un fenómeno se explica mediante aquello que aduce explicar el fenómeno. Esto por ende permitiría entender tanto la causa como el efecto. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nos preguntamos de dónde sale el humo o por qué hay humo, estamos hablando de la explanada y la respuesta a esto sería porque hay un incendio. Entonces, esto sería el explanando. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que el modelo se basa en inos, una parte suficiente pero no redundante de una condición suficiente pero innecesaria. Asimismo, se basa en la comparación de poblaciones pequeñas y estudios de casos profundos que se complementan de manera ocasional con el QCA de conjuntos difusos y nítidos, a los que vamos a llamar fuzzy sets y crisp sets, tanto para la teoría como para la selección de casos. Entonces, la causalidad como necesidad va mucho más allá de las correlaciones, donde los objetos transfactuales son buenos si es que estos ayudan a identificar las fuerzas causales. Se utiliza el Process Training como un método para el estudio de caso, ya que se considera uno de los métodos más confiables para establecer una relación causal en un solo caso, una causa X en un resultado Y. Muy bien, hablemos rápidamente entonces de las diferencias que encontramos en la causalidad como regularidad y la causalidad como necesidad. Lo primero es la oncología filosófica, que en este caso, tanto en la regularidad como en la necesidad, vamos a ver que son iguales, es decir, que proviene de la parte dualista. Sin embargo, va a diferir en la oncología científica, ya que la regularidad es fenomenalista y la de necesidad es transfactualista. En la motivación, recordemos que en la regularidad busca las generalizaciones basadas en leyes para poder predecir las explicaciones. En cambio, en la necesidad busca fuerzas causales para estas explicaciones que no van a ser predictivas. Otra diferencia que encontramos es en la metodología, donde en la regularidad vamos a ver que es neopositivista y en la necesidad, como ya hemos dicho antes, va a basarse en el realismo crítico. En la definición de causalidad, por ejemplo, en la regularidad, busca regular con relaciones simétricas, que estas van a permitir saber si una causa es responsable de la generación de un efecto y entonces la ausencia de esta causa explicaría la ausencia de este efecto. Por el contrario, en la necesidad, esta definición de causalidad va a ser necesaria y con relaciones asimétricas. Si es que hablamos de condiciones, en cambio, vamos a ver que en la regularidad se necesitan condiciones suficientes y necesarias, mientras que en la de necesidad, una parte insuficiente pero no redundante de una condición suficiente pero innecesaria. Igual como habíamos visto en el tema de la comparación poblacional, la de regularidad va a necesitar una población grande, una N grande, mientras que la de necesidad va a buscar una N pequeña. En cuanto al tema del QCA, vamos a ver que en la de regularidad tenemos pruebas aleatorias controladas y conjuntos difusos, es decir, fuzzy sets. Mientras tanto, en la de necesidad vamos a encontrarnos con conjuntos difusos y nítidos, los fuzzy sets y los crisp sets. Y finalmente, si nos preguntamos por el tipo de técnicas, vamos a encontrarnos que en el de regularidad generalmente se utilizan el tratamiento contrafactual de las observaciones, los modelos econométricos y ocasionalmente también vamos a encontrarnos con casos de estudio. Sin embargo, en el de necesidad vamos a tener presente, por ejemplo, el modelo bayesiano, process training, el análisis de congruencia, los casos de estudio o testeo de una teoría.
Los métodos que se alinean con este modelo son la reconstitución de procesos y los estudios de casos causales. Estos métodos se complementan entre sí y comparten varios conceptos claves propios del modelo de la causalidad como necesidad. Algunos de ellos son: primero, los mecanismos, que desde la perspectiva realista se entienden como un sistema de partes que interactúan mediante una fuerza no observable pero detectable que vincula las causas y los resultados. Cada una de las partes del mecanismo puede describirse en términos de entidades que realizan actividades las cuales se rastrean empíricamente mediante la recopilación de pruebas mecanicistas. ¿Y qué son las entidades? Las entidades son los factores, sean actores, organizaciones o estructuras, que participan en las actividades. Y las actividades son las productoras del cambio o lo que transmite las fuerzas o poderes causales a través de un mecanismo. Asimismo, las pruebas mecanicistas son las huellas observables que deja el funcionamiento de las actividades asociadas a las partes de los mecanismos. Son datos observacionales que intentan captar lo que realmente ocurrió dentro de los casos individuales. La evidencia mecanicista para demostrar la existencia de un mecanismo puede ser tanto cualitativa como cuantitativa. Y adicionalmente, otro concepto fundamental son las observaciones empíricas esperadas, las cuales se refieren a qué tipo de evidencia se necesita para confirmar la hipótesis principal, de modo que el resultado sería desmentido si no se encontrara la evidencia o si se encontrara evidencia de las hipótesis alternativas. Otro concepto que es importante es el de la tipología de test empíricos. Aquí lo que se hace es medir el valor probatorio de cada observación empírica esperada, que posteriormente será la evidencia, ¿cierto? Y este valor probatorio se mide en función de dos cosas: de su necesidad o certeza, y de su singularidad o suficiencia. El objetivo es entonces como sopesar un poco estos dos criterios para conseguir evidencia que nos permita los mayores niveles de confianza posibles para probar la hipótesis. Entonces, en estos métodos nos vamos a encontrar con que podemos tener 4 tipos de test empíricos. El primero es el de paja al viento, que no cumple ni con condiciones de necesidad ni de suficiencia y por lo tanto no comprueba nada. Y en el otro extremo está el test doblemente decisivo, que lo prueba todo, ¿cierto? En el sentido de que comprueba la hipótesis y a su vez descarta las hipótesis alternas. Y en el intermedio entonces tenemos los otros dos, que sería el test de pistola humeante, que va a ser evidencia que no es necesaria, pero sí es suficiente. Y por el otro lado, el tipo de evidencia más común, que en este caso va a ser como muy equiparable a los instrumentos de la política pública, que son los tests del aro, que son necesarios pero no suficientes. Entonces estos son fáciles de conseguir y por sí solitos no dan un alto nivel de certeza, pero cuando se replican, es decir, cuando son varios, sí nos permiten aumentar la confianza de la evidencia. Igualmente tenemos la tipología de los casos, que es importante porque en función de cómo clasifiquemos los casos, es que vamos a poder seleccionarlos y compararlos en función de la hipótesis de investigación para comprobarla. Entonces allí lo que hacemos es contrastar si en los casos están presentes, por un lado, el resultado, ¿cierto? El efecto, el resultado del mecanismo causal, y por el otro lado sus causas y también los elementos del contexto que interactúan con esas causas. Entonces esto nos va a arrojar 4 tipos de casos. En primer lugar, los casos típicos, que son aquellos donde están presentes tanto las causas y los factores del contexto como el resultado, y en ese sentido estos casos confirman la hipótesis y son muy útiles para la construcción de teorías. En el otro extremo tendríamos los casos irrelevantes, ¿cierto? Que son aquellos donde no está ni la causa ni el resultado, y en ese sentido no son útiles para la investigación porque no permiten comprobar la relación causal teorizada del mecanismo causal. Y en el intermedio tenemos los otros dos,
Por un lado, entonces, los casos desviados, ¿cierto? Que son aquellos donde tenemos las causas y los elementos del contexto, pero tenemos un resultado ausente o tenemos otro resultado. Entonces estos casos desviados lo que hacen es falsear la hipótesis o demostrar inconsistencias en ella, por lo cual son útiles para poner a prueba las teorías. Y tenemos también entonces los casos inconsistentes, que son aquellos donde está presente el resultado, pero no está presente la causa o los elementos del contexto. Y estos casos lo que hacen entonces es mostrarnos otras causas o elementos adicionales a esas causas que de pronto habíamos omitido y que también pueden ser explicativas del mismo resultado. Y esto lo que nos lleva es a nuevas teorías. Bueno, y habiendo explicado estos conceptos comunes a los dos métodos, pasamos entonces a explicar el primero de estos métodos, que es la reconstitución de procesos o process tracing en inglés. Entonces lo primero es, como hemos visto en las clases, preocuparnos por la alineación ontológica de este método. Entonces, si bien es un método como que en los últimos tiempos se ha vuelto muy popular y esto ha llevado a su estiramiento conceptual, lo cual a su vez ha implicado que este método como que se use en muchos modelos de causalidad, bien sea como método o como técnica. Entonces se usa, por ejemplo, con QCA en diseños de métodos múltiples y con el análisis histórico comparado, como hemos visto en el tercer modelo de causalidad, para evaluar los cambios de largo plazo en las políticas públicas. Pero si bien esto es así, si bien se usa muchas veces bajo otros modelos, lo cierto es que su mejor alineación ontológica está en este modelo de causalidad como necesidad y específicamente desde un enfoque realista. Y esto a su vez nos dice entonces qué esperar del método, los alcances que tiene, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Entonces, comparándolo con los métodos del primer modelo, aquí no hay un interés de producir teorías tipo ley, ni hay un interés de hacer predicciones en términos estadísticos. Simplemente este método lo que hace es identificar patrones de causalidad para construir explicaciones satisfactorias. Y esto se puede entender como teorías autosuficientes de rango medio. Ese es un poco el alcance del método. Para esto hace entonces comparaciones de n pequeñas y estudios de caso profundos. Y esto implica que en este método se prioriza la validez interna, ¿cierto? Y en consecuencia las conclusiones de las investigaciones no son tan fácilmente generalizables para otros casos en los términos pues, de la generalización neopositivista, es decir, no tienen tanta validez externa, sino que se prioriza la validez interna. Y todo esto obedece a la lógica de causalidad que se sigue desde la reconstitución de procesos, que como hemos visto lo que implica es abrir la caja negra de la causalidad, ver cómo opera puntualmente un mecanismo causal en un caso específico. Entonces lo que se busca es desde una lógica determinista explicar ese mecanismo causal que vincula la adopción de un objetivo de política con un resultado de política, yendo más allá de los fenómenos directamente observables. De allí la lógica transfactual de este modelo. Abrir la caja negra implica entonces revelar la estructura, la jerarquía y la secuenciación de ese mecanismo causal y mirar cómo una serie de entidades, que ya anteriormente explicamos ese concepto, interactúan juntas, entre ellas, entre entidades, pero también con el contexto, para generar que una variación en X, es decir, en las causas, desencadene un proceso que conduce a un resultado Y, es decir, a un efecto o a un resultado de política pública. Y en este método de process tracing, también el contexto es muy importante y por eso la variación en los resultados de las investigaciones va a ser muy sensible a la variación en las condiciones del contexto, porque se valora la complejidad de cada caso y el funcionamiento de los mecanismos causales no se mira en abstracto, sino en casos específicos donde hay contextos particulares.
Bueno, y ya para ver cómo se implementa un ejercicio investigativo desde este método, entonces hay un protocolo de investigación que tiene 5 pasos. Esto recordemos desde el realismo crítico. El primer paso es entonces teorizar el proceso causal, que es básicamente formular una hipótesis sobre cuál es el mecanismo causal, ¿cierto? Cómo funciona ese mecanismo, y para ello utilizamos el marco analítico, o más bien las actividades del marco analítico del diseño de políticas públicas. Y algo particular en esto de la formulación de la hipótesis es que tanto a la hipótesis principal como a las hipótesis alternativas se les confiere el mismo tratamiento. No se da por sentado que una es más válida que la otra, sino que a ambas se les aplica el mismo proceso. Bueno, el segundo paso es entonces diseñar los test empíricos. Aquí lo que hacemos es identificar cuáles son las observaciones empíricas esperadas, es decir, qué tendríamos que observar, qué tipo de evidencia nos tendríamos que encontrar si es que nuestra hipótesis de investigación es válida o se cumple. Y allí utilizamos entonces los tipos de test empíricos que veíamos anteriormente para evaluar el valor probatorio de esa evidencia más adelante, que debería ser mayor al 95% para confirmar la hipótesis, ¿cierto? Y esto, pues como veíamos antes, lo que nos permite es calcular la confianza posterior de cada evidencia a partir de una confianza previa o línea base. Y esto se hace mediante la lógica bayesiana. El tercer paso es entonces seleccionar los casos. Recordemos que todos estos son métodos comparados, entonces seleccionamos cuidadosamente cuáles son los casos que vamos a comparar, y para ello primero tenemos que definir o desagregar más bien cuáles son los atributos de nuestro detonante o causa y del resultado o el efecto del mecanismo causal que ya teorizamos en el primer momento. Es decir, lo que hacemos es operacionalizar nuestra hipótesis causal. Y luego, una vez tenemos ya desagregados esos atributos, lo que hacemos es verificarlos en cada uno de los casos, como veíamos ahorita, y eso nos va a permitir verificar la consistencia y la homogeneidad de los casos, asegurándose que estos sean típicos, desviados o inconsistentes en función de la hipótesis. Recordemos que en este caso, o que en este método, los casos irrelevantes pues no son útiles. Bueno, y el cuarto paso es, una vez ya seleccionados los casos, entonces hacemos un análisis de congruencia para evaluar la confiabilidad de nuestro mecanismo causal en los casos que ya seleccionamos. Entonces, de manera un poco narrativa, reconstruimos cuál fue el camino que siguió cada uno de los casos, cómo operó el mecanismo causal en estos casos, comparando nuestro caso principal con otros casos de los que ya seleccionamos anteriormente. Y el quinto paso es ya el estudio de caso en profundidad, donde ya nos centramos en nuestro caso principal para confirmar o refutar el mecanismo causal que teorizamos, evaluando la evidencia recolectada en función de esas observaciones empíricas esperadas que habíamos definido en el segundo paso y mediante la lógica bayesiana. Este es como el culmen del proceso y es donde propiamente se realiza el process tracing. Y lo ideal es que si los recursos y el tiempo de la investigación lo permiten, podamos hacer ese mismo estudio de profundidad con otros casos, ¿cierto? No solo con el caso principal, sino ojalá con otro caso típico o desviado, y luego comparar los resultados para que eso le dé mayor robustez o validez a la hipótesis. Acerca de las problemáticas e implicaciones metodológicas de la reconstitución de procesos o process tracing, si bien consume mucho tiempo, este método ofrece una forma de replicar el análisis de un proceso causal sin sacrificar la transparencia y la precisión, y permite mejorar la formulación de políticas mediante el aprendizaje social. También es útil para la reformulación incremental de teorías, es decir, revisar y mejorar las teorías sobre la práctica. No se teoriza sobre si los mecanismos son necesarios o suficientes para un resultado, son meramente enlaces entre una causa X, que puede ser necesaria o suficiente y además de un resultado.
El mecanismo especificado no es necesariamente la única ruta de un X a un Y dado. Varios mecanismos pueden crear la conexión, por separado o en combinación, independientemente de si X es suficiente o necesaria para Y. Sobre las ventajas de este método, en primer lugar, no se ve afectado por el dilema de causa-efecto versus efectos de una causa, ya que los productos esperados son modelos no formales con fines predictivos, es decir, patrones de fuerzas causales y explicaciones contextuales. Tampoco se produce un sesgo estadístico en la selección de variables dependientes. Por la misma razón, no se requiere de un gran número de casos para el análisis, lo que concretiza la información y permite concentrarse solamente en estos, ya que este modelo generalmente se basa en la comparación de n pequeña y en estudios de caso profundos. También el enfoque es relativamente nuevo, por lo que puede ser una forma de llenar el vacío entre la ontología de los académicos y sus métodos de estudio. Con respecto a las desventajas, este método no se puede realizar directamente. Previamente es necesario definir cuáles son los detonantes y el resultado que corresponde a la operacionalización de la hipótesis y la elaboración de una tipología de casos basados en sets difusos de QCA. Además, cuando se analiza un número reducido de casos, dificulta que el resultado sea certero cuando cambia el contexto, es decir, que no permite hacer generalizaciones cuando hay heterogeneidad causal. Con respecto al método de los estudios de casos causales, es importante establecer, como plantea Derek Bish, que un caso es un ejemplo de una teoría causal que se desarrolla de principio a fin. Independientemente del enfoque, el nivel en el que operan las causas siempre se encuentra dentro de un mismo caso, y aunque se podría estudiar la causalidad comparando entre casos, finalmente la causalidad siempre se produce dentro de los casos. En los estudios de casos causales existen dos enfoques: los enfoques basados en la variabilidad o varianza top-down, que se inscriben en el modelo de causalidad por regularidad, los cuales analizamos a profundidad en la exposición anterior donde abordamos dicho modelo, y los enfoques basados en casos bottom-up, propio del modelo de causalidad por necesidad o determinista, que es el modelo que estamos abordando en esta exposición. Teniendo en cuenta que estas dos teorías causales, regularidad y necesidad, cuentan con diferencias considerables, asimismo, estos dos enfoques cuentan con divergencias ontológicas y epistemológicas importantes. Por ejemplo, a nivel ontológico, el enfoque basado en la varianza top-down entiende la causalidad en términos contrafactuales, es decir, la afirmación de que una causa o mecanismo produjo un resultado porque su ausencia daría lugar a la ausencia del resultado, manteniéndose el resto de cosas iguales, mientras que el enfoque basado en casos bottom-up entiende la causalidad en términos mecanicistas, y la esencia de las afirmaciones causales mecanicistas es la explicación de cómo las causas están vinculadas a un resultado. Asimismo, a nivel epistemológico, en el enfoque basado en la varianza top-down, el aprendizaje de las relaciones causales contrafactuales requiere evaluar la diferencia que la variación de la causa supone para los valores del resultado a través de los casos, mientras que el enfoque basado en casos bottom-up estudia la causalidad rastreando las manifestaciones que deja el funcionamiento de los mecanismos dentro de los casos, es decir, la evidencia mecanicista. En este sentido, el objetivo es aprender sobre los mecanismos causales y cómo operan en casos particulares. Teniendo en cuenta el modelo que estamos estudiando, nos interesa analizar específicamente el enfoque basado en casos bottom-up, comparación de pocos casos. Este tipo de método solo intenta generalizar a poblaciones relativamente pequeñas y limitadas de casos que son relativamente homogéneas, tanto a nivel de causas como de mecanismos. Este tipo de enfoque, como ya vimos, es muy distinto al que analizamos en el modelo anterior, en donde buscaban hacer comparación de muchos casos a través de la varianza. Y para la comparación de pocos casos, o el enfoque bottom-up, Derek Bish plantea un diseño centrado en el estudio de los procesos políticos, el cual está conformado por, primero, identificación de la causa y el efecto o resultado, que se considera la narrativa, en donde se establece una causa A y un efecto B. Una forma específicamente útil de formular teorías de alcance medio sobre los procesos políticos es desarrollar narrativas específicas de dos casos que parecen ser relativamente similares en términos de causa, resultados y contexto. Segundo, la teorización de un mecanismo causal
o hipótesis que vincule las causas y el resultado. Esto es, si A produce B es porque existe C de por medio, entre A y B hay algo que se va a estudiar. Y la idea de teorizar no es solo ver las entidades, sino también las actividades. Tercero, la definición de una población de casos que se va a establecer en una tabla de la verdad, en donde se busca mapear una población utilizando métodos comparativos exploratorios, que puede ser por ejemplo el QCA. Los casos se comparan en función de los valores de las causas, el resultado y las posibles condiciones contextuales que puedan importar para que el proceso sea operativo. El mapeo de una población permite agrupar los casos en conjuntos que a nivel de casos cruzados parecen ser relativamente homogéneos desde el punto de vista causal, mismos valores de causa, resultados y condiciones contextuales más importantes. Hecho esto, pasamos al paso 4, que es la tipología de casos por consistencia. Y del mapeo comparativo que hicimos anteriormente, se desprenden 4 tipos de casos. Los casos positivos, que son los casos típicos, la consistencia desviada, en la que la relación debería haberse producido pero no lo hizo, la cobertura desviada, que son otras causas producen el resultado, y los casos irrelevantes, que son negativos en cuanto a causas y resultado. Los casos negativos, por ejemplo, son irrelevantes para el estudio de los procesos políticos porque no hay ningún proceso que rastrear. Esto es súper importante tener en cuenta. Listo, una vez tengamos la tipología de los casos, pasamos al quinto paso, que es los test empíricos de certeza y exclusividad, en donde utilizamos la lógica bayesiana, que ya tuvimos la oportunidad de estudiar a profundidad en el método de reconstitución de procesos. El vínculo entre el nivel teórico, que es el mecanismo causal, y las observaciones empíricas reales tienen 2 pasos. Uno es el teórico y otro que es más empírico. El primer paso implica teorizar sobre las posibles manifestaciones observables que podría tener una actividad y una entidad en un caso determinado, lo que puede considerarse como las huellas empíricas de una actividad. Después se debe explorar el registro empírico para evaluar si las huellas empíricas predichas estaban realmente presentes, y esto se hace a través de la lógica bayesiana. El sexto paso es la recolección e interpretación de la evidencia, que es la formalización bayesiana, es decir, el resultado de este proceso de 2 etapas que ya vimos, teórico y empírico, es la evidencia mecanicista que nos permite hacer inferencias causales sobre la presencia o la ausencia de mecanismos causales, es decir, aquí se confirma o no la hipótesis. Y finalmente, el último paso, que es la validez externa, es donde se hacen generalizaciones mediante la comparación entre tipos de casos, ya sea casos típicos con casos típicos o casos típicos con casos desviados, y es precisamente esta comparación que puede permitir una generalización y una validez externa. Con respecto a las problemáticas e implicaciones metodológicas de los estudios de caso, se entiende que el núcleo de los métodos basados en casos es el seguimiento de mecanismos causales que utilizan la reconstitución de procesos, aunque las comparaciones entre estos casos son importantes para determinar su idoneidad y delimitar poblaciones relativamente homogéneas. Es así que podemos dividir en 2 enfoques principales. En primer lugar, el enfoque top-down, es decir, basados en la variación, y el enfoque bottom-up, basados en los casos. En cuanto a las ventajas y desventajas de ambos enfoques, en primer lugar, el enfoque top-down permite evaluar la magnitud de los efectos causales netos y hacer inferencias causales de múltiples causas, poblaciones o muestras de las mismas. Además, permite establecer una homogeneidad causal, lo que implica una independencia de los valores de la causa aplicada en otros casos. Selección aleatoria en el experimento, donde los valores de X son independientes de los valores tomados por Y. En condiciones ideales, este método nos permite determinar tendencias a nivel de población, perfectamente predictivas de los efectos en casos individuales, pero solamente en términos ideales, dado el ámbito de las políticas públicas. En cambio, las ventajas del enfoque bottom-up nos permite entender los mecanismos de una manera más holística que los menos contrafácticos, lo que significa que los efectos de un mecanismo son más que la suma de sus partes, ofreciendo una visión más compleja del fenómeno. Dado el campo de estudio que compete, es decir, las políticas públicas, el estudio de cómo se desarrollan los procesos políticos dentro de los casos requiere que se reduzca significativamente el nivel de abstracción de análisis.
En cuanto a las desventajas, el primer enfoque no permite hacer aportes significativos sobre casos individuales, debido al riesgo de heterogeneidad causal dentro de las poblaciones, lo que limita el ejercicio a realizar conjeturas utilizando las puntuaciones de propensión de casos. Además, dada la complejidad causal en el ámbito de las políticas públicas, como ya se mencionó anteriormente, es difícil encontrar casos que sean idénticos. En el mejor de los casos, los estudios pueden ayudar a detectar errores de medición o encontrar posibles factores de confusión cuando se pretende una investigación más exploratoria. En cuanto a las desventajas del segundo enfoque, las conclusiones sobre cómo se desarrollan los procesos en casos particulares se vuelven muy sensibles a las diferencias contextuales entre los casos. Además, el principal problema de los estudios de casos es el de la generalización, ya que aunque el estudio de caso permite muchos detalles, muchos elementos del caso como el contexto, entre otros, muy pocas veces se va a repetir exactamente, y en este sentido presenta la imposibilidad de entender el funcionamiento de los mecanismos causales en función de una población más amplia y diversa. Este modelo emplea información necesaria para confirmar o contradecir hipótesis, para lo cual es necesario los datos cuantitativos y cualitativos, en donde el realismo tiene en cuenta la diferencia de tipo entre las pruebas probabilísticas y las mecanicistas, y de la relación causal entre un desencadenante X y un resultado Y. La diferencia radica en dos tipos de pruebas, no entre dos tipos de métodos de recopilación de pruebas. Así tenemos que los datos pueden ser obtenidos mediante entrevistas y o encuestas. También tenemos los datos contextuales en forma de atributos. Ya no hablamos de variables, sino de los atributos desagregados del detonante, el contexto y los resultados, así como de las entidades y las actividades. Todo esto permite entender la complejidad del funcionamiento del mecanismo causal en casos específicos. Los datos observacionales, a través de las pruebas mecanicistas, intentan captar lo que realmente ocurrió en los casos individuales, tanto la validez de cada información recolectada, es decir, la evidenciada, se valida mediante la lógica o estadística bayesiana. Tenemos los datos minuciosos. Esto quiere decir que se sacrifica la validez externa, es decir, la generalización, profundizando en el detalle y complejidad de pocos casos, es decir, la validez interna dentro de un conjunto de casos homogéneos. Aquí se realizan inferencias causales sólidas sobre el efecto causal medio de una determinada variable de tratamiento dentro de la muestra estudiada. Finalmente, tenemos que emplear información a través de datos comparables, porque se estudia a profundidad los procesos operativos dentro de un caso, al ponerlos en perspectiva con sus conjuntos más pequeños de casos, que son relevantes por sus características respecto a la hipótesis causal teorizada.